Bueno, autóctono, pues ya vamos a ir tirando para allá. Ya hemos dado la vuelta por toda la carretera. Nos queda, estamos justo en el vértice de la dehesa. Ahora me queda subir todo esto por aquí. Y vamos hasta el coche, vamos revisando para aquí esto, dando una vuelta. Porque las tardes, las noches son muy largas ahora, pues irse pronto para casa. Y ya os digo, ya hemos tenido una comida en la finca y dijo la mujer que se iba a la peluquería. Vete para casa ya, quedan las 4. Le he dicho, no, me voy a dar una vuelta al ganado. Porque tan pronto no aguanto en casa, me duele la cabeza que me... No aguanto, yo no soy de casa, no soy de tener encima de mi cabeza nada. Lo llevo fatal, pero bueno, cada uno es como es. Me asfixia estar dentro de una casa y tal. Si hay que estar, se está, pero lo llevo fatal. Me gusta más esto. Y ver al anochecer siempre. Mirad, ya de niebla. Son las 5 y pico de la tarde, las 6 van a ser. Pues llegamos ya de noche. Entonces, si a casa hay que irse de noche. Mirad, esto huelen fatal. Dicen que se comen, que están muy buenos. No sé. Hay mucho. Mirad, otra vez. Se están cayendo. Mirad todos los que hay aquí. Son muy buenos. Se comen. Dicen que, ahí me han dicho que se comen. Yo no lo sé. Yo nunca los he comido. Pues nada. Esto es increíble, pero así. Yo estoy todo el año solo a campo, no me veis en los vídeos todos los días que no se ve a nadie. Muy raro algunas que ves para ahí alguno. Ahora con la caza, con un cazador, no ves a nadie. Y así toda la vida solo con las cabras. Días de Navidad, días de todo, pues, con dolores, con de todo. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es así. Una vez que te hace, yo lo llevo bien. Estar con el ganado a mí nunca me ha importado. Yo lo que llevo mal fue la burocracia. Yo estar en el campo, siempre, como siempre lo he hecho, entonces, va. Pues lo llevas bien. Hay personas pues que no. Con un ratino si salen, o un día salen. Pero todos los días tienes que venir tienes que eso, que te tire. No que te guste, porque las cosas si te gustan, una cosa es que te guste y otra cosa que te tire. Yo se lo digo a muchos que me dicen, a mí me gusta mucho el ganado. Digo, claro que te gusta. Una cosa es que te guste una cosa, porque a mí me puede gustar, por ejemplo, la cerveza, pero si te bebes, un ejemplo, te gusta la Coca-Cola, te gusta. Pero como te bebas 10 Coca-Colas, quedas harto de Coca-Cola, ya no la vuelves ni a mirar. Eso pasa con esta gente que compran ganado, que dice que le gusta el ganado. Me gusta el ganado. Y me gusta el ganado. Lo compran porque le gusta, pero cuando ven la realidad es otra. Y se aborrecen. Está bramando para ahí un bicho. Así va a ser el buey. Se aborrecen, lo aborrecen. Y no aguantan con el ganado luego. No están bramando más. Digo, si va a ser el... No. Es así.
esto te tiene que tirar, tienes que tener una cosa dentro de ti que es tu instinto. Es un instinto estar con los animales. Es una cosa como... Es un instinto que te hace estar con los animales. Que te tiran más los animales que la gente. Porque gustar, ya os digo, una cosa te puede gustar, pero la aborrece. Pero si tu instinto es como un mastín que se críe con el ganado, que sea ganadero, ese animal, si lo separas del ganado, se muere. Pues eso me pasaría a mí y a mí y a muchísima gente que hemos estado todavía con cabras o con ganado. Tenemos que tener ganado porque es lo que necesitas. Ver el anochecer, ver el amanecer, estas vidas que tenemos nosotros de para acá y para allá. Que nadie las entiende, pero bueno, son nuestras vidas. Gente que le tiran los coches y le encantan los coches y ya está. Pero una cosa es gustarte y otra cosa es que te tire. Esto pues se hace desde pequeño y luego ya te vas haciendo y ya está. No pasas frío, no pasas calor, lo llevas bien todo. Ya os digo, yo cambio en una casa, en un habitáculo cerrado. Una tarde como hoy me hubiera ido a las 4 para casa, como mandó la mujer. Y lo estaría pasando ahora mismo fatal. De esta manera, pues me he venido para aquí, damos una vuelta a las vacas. Las cabras ya estaban encerradas. Y llegas a casa, pues, a la hora de cenar y a dormir. Y es lo que hay. Me dicen mucho, cago en esto, para ir penando, lloviendo, pito, flauta. Y yo digo, pues si para mí penar es estar en casa. No, yo voy por la mañana, he hecho de comer al ganado y me vengo para casa. ¿Y qué haces en casa todo el día? ¿Atentándole allí la saya a la mujer o qué? Oh, pues 10. A casa hay que llegar de noche y salir de noche. Mira qué finas son. Hoy está. A salirse por ahí. Comer hueso. Viene a comer huesos para aquí.
Pues eso es lo que hay. Pegan a los huesos del regato, se comen los huesos que vamos. Esta vaca se come las aras, mirad. Nicanori. Bueno, te rota aquí el alambrado otra vez. Pues esto es así. Que pase buena noche de viernes. Mañana sábado. Nos vemos.